Desde que el ser humano abrió los ojos por primera vez sobre la tierra recién creada, una serie de preguntas ha acompañado silenciosamente su existencia. Preguntas que no se pronuncian con facilidad, pero que viajan en lo más profundo del pensamiento. Preguntas que aparecen en la noche, cuando la mente se calma y el alma empieza a hablar. ¿Por qué, si fuimos creados para vivir, sentimos que algo dentro de nosotros muere cada día? ¿Por qué, aunque creemos en Dios, aunque lo buscamos, aunque lo amamos, hay momentos en los que nuestras manos parecen incapaces de aferrarse a Él? ¿Por qué hay días en que el corazón quiere hacer lo correcto, pero la voluntad se inclina hacia lo que sabe que lo lastima? ¿Cómo es posible que podamos llorar por el daño que hacemos y aún así repetirlo? ¿Por qué hay momentos en que sentimos susurros que no vienen de Dios, pensamientos que no nos pertenecen, fuerzas que nos empujan hacia caminos que terminan rompiéndonos? Y aún más profundo, ¿en qué punto del viaje humano se instaló la sensación de que la muerte es inevitable? ¿Desde cuándo aceptamos el dolor, la ruptura, la distancia espiritual como parte natural de nuestra existencia? ¿Acaso siempre fuimos así? ¿O fue algo que se infiltró en nuestra historia, silencioso, oculto, casi inadvertido? Estas preguntas no nacieron con nuestra generación. Vienen desde la primera caída de la primera lágrima humana, desde antes de la primera oración, desde antes del primer templo, del primer sacrificio, del primer canto. Vienen de un lugar que la humanidad ha olvidado, pero que el alma aún recuerda en sus rincones más profundos. Porque sí, hubo un tiempo en que el ser humano no conocía la muerte. Los eruditos hebreos hablaban de un hombre hecho de polvo, pero lleno de luz. De una mujer formada por la mano del Creador, capaz de caminar eternamente sin corrupción. No había temor, no había vergüenza, no había sombras. Dios no era una idea lejana, ni un misterio envuelto en silencios. Dios era presencia, voz, cercanía. Era el aire que respiraban. Era el latido que marcaba cada instante. Era tan real como el propio cuerpo. En aquel mundo puro y perfecto, la humanidad no tenía preguntas, porque no tenía heridas. Y aún así, en ese paraíso que parecía inexpugnable, surgió otra presencia. La Biblia lo describe con suavidad, como si quisiera indicar que el peligro a veces se presenta con una apariencia inofensiva. Una serpiente, una criatura más astuta que las demás. Pero detrás de esa figura, los profetas, los apóstoles, los sabios reconocieron al verdadero enemigo, Satanás, el adversario, el que había caído por orgullo antes de que el mundo existiera, el que no soportó ver al ser humano recibir un lugar que él había anhelado, ser imagen de Dios, el que, incapaz de destruir al Creador, decidió atacar aquello que él más amaba, el hombre y la mujer. Y Satanás no necesitó violencia para iniciar la caída. Le bastó una pregunta, una insinuación, un pensamiento sembrado con habilidad infinita, porque él entendía algo que el hombre aún no comprendía: que la muerte no entra a la vida con fuerza, sino con duda; que la separación de Dios no comienza con rebelión, sino con desconfianza; que el pecado no se impone, se seduce. Y así, con una palabra torcida, con una promesa vacía, logró abrir una brecha en el corazón humano. Y por esa brecha entró todo lo que desde entonces ha marcado nuestra historia: el pecado, la culpa, la ruptura espiritual, el temor y, finalmente, la muerte. La tradición rabínica explica que la verdadera muerte no fue el final del cuerpo. La verdadera muerte ocurrió cuando la luz interior se apagó, cuando la cercanía natural con Dios se rompió, cuando la humanidad, por primera vez, sintió vergüenza, soledad, miedo, cuando algo dentro del alma comenzó a deteriorarse. Desde ese día, el mundo cambió, la humanidad cambió, el destino cambió. El pecado se convirtió en una fuerza que acompañaba cada paso, como una sombra adherida al espíritu. Y la muerte, su paga, comenzó a manifestarse en distintas formas. En el deterioro del cuerpo, en la corrupción de los deseos, en la decadencia de los imperios, en el estallido de guerras, en la traición, en el odio, en la soberbia, en la pérdida del sentido,
en la desesperanza. Los siglos comenzaron a rodar como ruedas de un destino que nadie parecía capaz de detener. Desde Caín, que levantó la mano contra su hermano bajo los susurros oscuros que lo impulsaban, hasta los reyes que gobernaron con sangre fría, hasta las naciones que se destruyeron entre sí sin comprender el origen de su maldad. En cada generación, en cada historia, en cada familia, en cada rincón del planeta, se repetía el mismo patrón. El hombre quería hacer el bien, pero sus pasos lo llevaban hacia otra dirección. Y esa dirección siempre terminaba en muerte. No solo en muerte física, sino en muerte emocional, muerte espiritual, muerte moral. La humanidad se había convertido en una especie que respiraba vida, pero caminaba hacia su propia destrucción. Los profetas observaron esta condición con lágrimas. Jeremías, mirando a Israel, veía no solo los pecados individuales, sino la herida profunda de toda la humanidad. Ezequiel hablaba de un corazón endurecido, incapaz de sentir a Dios. Isaías describía a un pueblo que se alejaba como ovejas sin pastor. Y Pablo, siglos después, analizando todo este panorama, escribió una frase que sintetizaba la tragedia humana. La paga del pecado es muerte. Una ley tan firme como la gravedad. Una realidad que no necesitaba explicación científica ni filosófica. Una verdad que el corazón, aún sin entenderla, la reconocía como cierta. Y Satanás, observando el sufrimiento de la humanidad, no sentía compasión. Sentía satisfacción, porque sabía que mientras el hombre viviera ignorante de su estado, seguiría siendo esclavo de su propia condición. El engaño más grande del adversario fue hacer que la humanidad aceptara la muerte como parte normal de la vida. Hacer que el pecado pareciera inevitable. Hacer que la distancia con Dios pareciera permanente. Hacer que la confusión reinara en el corazón humano, escondiendo la verdad que podría liberarlo. Pero Dios no se quedó en silencio. Nunca lo ha hecho. A pesar de la caída, a pesar de la rebelión, a pesar del pecado, el Creador continuó hablando. A través de profetas, de sueños, de señales, de pactos, de milagros. Llamó a Abraham, formó una nación, levantó reyes, inspiró salmos, envió mensajeros. Todo con un objetivo: preparar la escena para la llegada de aquel que podría romper la ley que había condenado al mundo desde el principio. La muerte se había convertido en la autoridad final, pero no sería eterna. Había un plan, un designio, una promesa escondida en las sombras del tiempo. Y llegó el día. La luz eterna descendió al mundo a través de un nacimiento humilde. Aquel que había creado los cielos tomó forma de siervo. Aquel que conocía el universo entero aprendió a caminar en un mundo marcado por el dolor. Jesús no vino solo a enseñar una vida moral, vino a ejecutar el acto más poderoso que la historia ha visto. Vino a restaurar lo que se había roto. Vino a enfrentarse cara a cara con la muerte y con el pecado. Vino a desenmascarar a Satanás. Vino a revelar la verdad que el enemigo había ocultado durante milenios, que la humanidad no había sido creada para morir, sino para vivir eternamente junto a Dios. La presencia de Jesús en la tierra fue un terremoto espiritual. Donde Él caminaba, los demonios gritaban. Donde Él hablaba, las mentiras se caían. Donde Él tocaba, la muerte retrocedía. Cada milagro era un anuncio de su misión. Cada enseñanza era una confrontación del reino oscuro. Cada palabra era un recordatorio del propósito original del hombre. Y aunque Satanás lo atacó desde el desierto, desde las autoridades religiosas, desde los corazones endurecidos, no logró detenerlo. Y entonces llegó el momento. El día en que la vida enfrentó directamente la muerte. En la cruz, el Hijo de Dios no solo cargó nuestros pecados, los absorbió. No solo sufrió la muerte, la destruyó desde adentro. Los primeros cristianos decían que Jesús entregó su vida como quien abre una puerta desde el interior de una prisión para liberar a los que estaban cautivos. Su resurrección no fue solo un milagro, fue la proclamación de que la muerte había perdido su autoridad sobre la humanidad, que el pecado ya no tenía la última palabra, que Satanás había sido derrotado.
que el camino de regreso a Dios estaba abierto. Pero la historia no termina allí. Porque aunque Cristo venció, la humanidad sigue viviendo en medio de una guerra espiritual. Una guerra que no se libra con espadas ni balas, sino dentro de cada corazón. Pablo lo explicó con una sinceridad que sigue estremeciendo a quienes lo leen. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa lucha sigue viva. Es la evidencia de que aún estamos entre dos reinos. El de la luz, que nos llama a la vida eterna, y el de las sombras, que intenta arrastrarnos hacia la muerte espiritual. Satanás no ha dejado de actuar. Ya no tiene poder de condenar como antes, pero sí puede engañar, confundir, adormecer, desviar. Puede hacernos olvidar lo que Cristo ganó. Puede hacernos creer que el pecado no importa. Puede hacernos sentir que la vida eterna es una idea lejana. Puede hacernos vivir como si no hubiera victoria. Esa es su estrategia. No busca convencernos de que Dios no existe. Solo busca distraernos lo suficiente como para que no lo busquemos. Y cuando miramos el mundo moderno, vemos claramente su influencia. Vemos sociedades que normalizan la violencia, familias que se deshacen sin razón aparente, jóvenes atrapados en vacíos internos que ninguna tecnología puede llenar, personas que viven rodeadas de ruido, pero sienten un silencio mortal en el alma, naciones enteras divididas por odio, corazones endurecidos, indiferencia creciente, espiritualidad quebrada. Todo esto no es casualidad. Es el reflejo del mismo principio que ha gobernado desde el jardín del Edén. El pecado mata, mata la esperanza, mata los sueños, mata la fe, mata la comunión con Dios. Pero incluso en medio de esta oscuridad global, algo extraordinario está ocurriendo. Una especie de despertar espiritual está surgiendo. Personas que nunca habían sentido interés por lo divino, ahora buscan respuestas. Hombres y mujeres que vivieron toda su vida lejos de Dios, comienzan a sentir un llamado profundo, casi irresistible. Como si algo dentro de ellos recordara un origen perdido, como si la luz antigua, la que brillaba antes de la caída, comenzara a encenderse de nuevo. Porque a pesar de todo, a pesar del pecado, de la muerte, de la oscuridad, de la confusión, la voz de Dios sigue resonando. Sigue llamando, sigue invitando, sigue ofreciendo la misma verdad que Pablo proclamó, que el salario del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna no es solo para después de la muerte física. Comienza aquí, comienza ahora. Comienza cuando el corazón se abre, cuando el alma despierta, cuando la luz entra en lo profundo del ser humano. Hoy, en pleno siglo XXI, la humanidad se encuentra en un punto crítico. Las mismas fuerzas que actuaron en el principio siguen actuando. La misma serpiente sigue susurrando. El mismo pecado sigue tentando. La misma muerte sigue acechando. Pero también el mismo Dios sigue llamando. La misma gracia sigue restaurando. La misma luz sigue brillando. Y la misma victoria sigue siendo ofrecida gratuitamente a cada corazón. Y así, este relato, que comenzó en un jardín perfecto y pasó por miles de años de historia, llega a nuestro tiempo como un espejo. Un espejo que nos muestra cómo llegamos a ser lo que somos. Un espejo que revela la guerra interior que todos libramos. Un espejo que nos recuerda que, aunque la humanidad ha aceptado la muerte como parte natural de la vida, esta nunca fue nuestro destino original. Un espejo que nos invita a recordar que fuimos hechos para caminar con Dios, no para vivir separados de Él. Que fuimos creados para la luz, no para la oscuridad. Para la eternidad, no para la destrucción. Y cuando esta verdad entra profundamente en nosotros, cuando comprendemos que el pecado siempre ha cobrado su precio con muerte, pero que Dios siempre ha pagado el precio con vida, entonces ocurre algo que ni el mismo Satanás puede detener. Ocurre un despertar, una convicción, una transformación, un regreso. El regreso del ser humano a su origen, a su propósito, a su destino eterno. Porque la historia no termina en la caída, no termina en la muerte, no termina en la oscuridad.
termina en la invitación de un Dios que dice, vuelve. Y esa palabra, pronunciada por el Creador, puede cambiarlo todo. Puede cambiar una vida, puede cambiar un destino, puede cambiar una generación entera, puede cambiar al mundo. Y así, en medio de un tiempo donde muchos creen que la oscuridad ha vencido, la verdad sigue firme. La luz aún brilla, la vida aún llama. Y Dios todavía está dispuesto a restaurar todo lo que el pecado y la muerte quisieron destruir desde el principio.